Denise de Los Ángeles Uribe Obregón. Ella es candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina. Ella tiene la formación de licenciada en Derecho y tiene la maestría también en la Administración Pública por la Universidad Anáhuac de Veracruz, Campus Jalapa, con certificación por la Universidad del Sur de California y la Universidad de Santiago de Compostela de España. Además, también ella es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana y doctora en Anticorrupción y Sistema de Justicia por el Centro de Estudios de Posgrado. Cuenta también con diplomados en Ciberjusticia, Derechos Humanos y Juicio de Amparo. Le damos la bienvenida a la doctora Denise de Los Ángeles a esta entrevista que tenemos el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, qué placer estar con ustedes en Contralínea. Gracias por la invitación y por permitirnos desarrollar un poco de lo que hemos estado haciendo en estas 7 semanas de campaña para el Tribunal de Disciplina Judicial. Claro, pues empezar con esto último, ¿cómo ha sido la campaña? ¿Cuáles han sido sus impresiones en este ejercicio inédito para el pueblo de México? Realmente para mí ha sido una experiencia personal y profesional sumamente enriquecedora. Por primera vez nos dimos a la tarea de forma personal de recorrer todo el país y esto nos da una visión distinta de qué es lo que esperan las mexicanas y los mexicanos del sistema de justicia. Definitivamente no podemos dejar de lado que la ciudadanía mexicana percibe al sistema de justicia y además con base en datos de INEGI como un sistema corrupto. Y es tiempo de devolverle la confianza a la ciudadanía en este proceso histórico y en esta primera oportunidad para conformar un tribunal de disciplina, que es un tribunal de vigilancia y de combate directo a la corrupción. A mí me ha permitido llevarme las impresiones de mi patria, del México que amo, pero sobre todo de darnos cuenta que hay distintos Méxicos, que hay los Méxicos, el México en las comunidades, en las ciudades del sur sureste del país, en la zona fronteriza, en el Bajío, en la Ciudad de México, y estas distintas percepciones de la visión social del sistema de justicia nos van a permitir enriquecer con una concepción de la realidad y de lo que requiere el pueblo de México en este nuevo Poder Judicial. Doctora Denise, también preguntarle sobre este Tribunal de Disciplina Judicial para que la audiencia de Contralínea conozca un poco más qué es lo que hace este tribunal o qué es lo que haría este tribunal, sobre todo para que la audiencia conozca cuáles son las distintas actividades que lleva a cabo. Lo más importante para que conozcan todas y todos es que este Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano nuevo, nunca había existido y no sustituye a ningún otro. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas dicen que sustituye al Consejo de la Judicatura y esto no es así. El Consejo de la Judicatura, yo he levantado mucho la voz desde hace muchos años y tenía un problema constitutivo y un problema de exceso de poder en muy pocas personas. El Tribunal de Disciplina Judicial será el órgano encargado de vigilar, supervisar, investigar y en su caso sancionar a ministros de la Corte por primera vez en la historia de nuestro país, a magistrados y jueces de todo el país, desde Tijuana hasta Chetumal y en todas las materias, administrativa, civil, familiar, etcétera. Otro de los temas bastante importantes y que debemos de tener claro es que este Tribunal de Disciplina Judicial no maneja recursos financieros, a diferencia del Consejo de la Judicatura que manejaba el 92% del presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Y tampoco manejará adscripciones de personal. No decidirá en dónde van a estar ciertos jueces o ciertos magistrados. Solamente el Tribunal de Disciplina Judicial se dedicará a revisar que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación de todos los niveles cumplan con lo que les mandata la Constitución y sobre todo que no ejerzan actos contrarios a su fin último, que es impartir justicia, que no generen actos de corrupción. Entonces, esta aclaración que hace es importante porque por lo regular uno piensa que este Tribunal de Disciplina es el que va a sustituir, como decía hace un momento, al Consejo de la Judicatura. Entonces, este Tribunal de Disciplina es nuevo
Y bueno, parte también de lo que ustedes harán de quedar elegidos por parte del pueblo de México va a ser que cumplan con el mandato constitucional. En otras ocasiones hemos visto cómo por parte de los miembros del Poder Judicial han liberado a generadores de violencia, han dado dádivas a, pues bueno, a gente del poder económico en este país, sobre todo algunos para no pagar impuestos. En fin, es algo que comúnmente conoce la población de México. ¿Qué propuestas haría entonces ahí en el sentido de llegar a ocupar un puesto en este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial? Quiero ponerte en contexto de por qué para mí es tan importante este Tribunal de Disciplina Judicial. Yo me he dedicado los últimos 3 años a investigar el fenómeno de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación y para eso quiero invitar a toda tu audiencia a que puedan descargar de manera gratuita a través de mi página www.denisuribe.com. Si nos permiten después ponerlo, por favor, en el estudio. Ahí pueden descargar un libro que yo publiqué previo a la reforma judicial que se llama La corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Este es un estudio doctoral con una metodología científica, como son estas investigaciones, en donde reflejo varios problemas del Poder Judicial: el nepotismo, el tráfico de influencias, los grupos de poder y de lealtades al interior del Poder Judicial por estos temas de nepotismo y de tráfico de influencias y de decisión última del Consejo de la Judicatura. Y también hablo de esta incidencia de grupos en las resoluciones judiciales. Definitivamente será crucial que quienes integremos el Tribunal de Disciplina Judicial, primero, tengamos experiencia jurisdiccional, porque por primera vez vamos a poder revisar también los criterios jurisdiccionales de los juzgadores. ¿Y qué es esto? Para que la ciudadanía lo tenga muy claro. Es cuando tienes una línea muy delgadita entre lo que te mandata la norma y lo que tú puedes interpretar como juzgador, y entonces no cometes como tal una violación a la norma, pero favoreces a grupos que pueden desestabilizar el Estado de Derecho, justo como los que tú nos mencionabas. Aquí el Tribunal de Disciplina Judicial va a poder revisar. Y por eso es tan importante que quienes lleguemos tengamos experiencia jurisdiccional, porque no vamos a ser contralores, no vamos a ser auditores de procesos administrativos, vamos a revisar procesos judiciales y para eso debemos de tener claro qué es lo que vamos a buscar y cómo lo vamos a ubicar dentro de este proceso para que en esta línea delgadita los juzgadores corruptos no se nos pierdan de lado. Otro de los temas importantes del Tribunal de Disciplina Judicial es generar dinámicas ciudadanas a través de los medios digitales, acercar la justicia a la ciudadanía y acercarla de una forma fácil, que el ciudadano pueda expresar si algún juzgador no está cumpliendo con el mandato constitucional, si no es transparente, que es una de las obligaciones que tenemos como servidores públicos. Creo que esto es fundamental, que no se nos obligue, que no se nos olvide que la obligación de jueces, magistrados, ministros, oficiales, actuarios y todos los que pertenecemos a los poderes judiciales, somos servidores públicos y nos debemos al pueblo de México. Y esto es un mandato constitucional y así debemos de operar y trabajar todo el tiempo, acercando estos medios de canal digital a la población y sobre todo sistematizando los procesos para que ellos también puedan saber qué estamos haciendo. Y un tema fundamental será no solamente quienes lleguemos a ser integrantes de este Tribunal de Disciplina Judicial, sino también las personas que estén dentro de los equipos, dentro de estas comisiones, deberán de tener los mismos filtros. ¿Y cuál es un filtro importantísimo? La ética, la congruencia profesional y personal, porque vamos a construir las bases del combate a la corrupción, de la transparencia, del seguimiento del buen funcionamiento en juzgadores de todos los niveles. Y por eso no solamente quienes estemos al frente, sino todas las personas que estén dentro de este tribunal deberán de tener la misma calidad ética y profesional para trabajar y construir un nuevo poder judicial. Doctora Denise, y también en este sentido, hace unos días, o prácticamente más de una semana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, mencionó la existencia de un pacto judicial.
y que por eso mismo no se juzgaba a los juzgadores, ni siquiera se les investigaba por estos actos de corrupción o por los presuntos vínculos con el narcotráfico, en fin. Podríamos esperar entonces que a partir de este Tribunal de Disciplina Judicial se hagan acciones pertinentes contra aquellos que incurrieron en una falta, violaron la ley, tienen estos probables actos de corrupción o de vínculos con el narcotráfico. ¿Podríamos esperar esa suerte de limpieza del Poder Judicial? Definitivamente, a mí me parece que el Tribunal de Disciplina Judicial, la columna vertebral de este nuevo Poder Judicial, puede marcar el rumbo de una mejoría en el sistema de justicia. Y con esto, recuerda que cuando mejoramos el sistema de justicia, mejoramos el impacto también social en seguridad y también inhibimos la comisión de actos de corrupción de todos los servidores públicos. Y esto definitivamente va a consolidarse en un mejor sistema de justicia para los mexicanos y sobre todo devolver la confianza ciudadana en todo el país de que el Poder Judicial está justo para impartir justicia y no para impartir justicia a las cúpulas, a unos cuantos grupos de poder, a los mismos integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus familias. Está para impartir justicia al pueblo de México. Justicia al pueblo de México. En otras ocasiones, el Poder Judicial actual que tenemos ha mencionado que el tema de la eficiencia, de la eficacia, como dos grandes conceptos que podrían articular la justicia, pero que no terminan por llegar a la justicia social, o sea, no terminan por beneficiar al pueblo de México, ni el pueblo de México ha conocido una justicia social realmente cercana a las distintas demandas del pueblo. ¿Por qué entonces estos dos conceptos, el de la eficacia y el de la eficiencia, podrían ahora aplicar para un nuevo poder judicial si antes no había llegado a la justicia social? Fíjate que yo quiero equiparar el tema de justicia social con esta justicia con visión de derechos humanos. Y te lo platico así, Aníbal, porque ya tenemos los protocolos para juzgar con visión de derechos humanos, ya tenemos precedentes internacionales, precedentes de corte. Tenemos que aterrizarlos a la realidad mexicana. Por eso comencé platicándote de esta diversidad de Méxicos. Por eso comencé platicándote que me he dado a la tarea personalmente de recorrer el país para escuchar cuál es la demanda ciudadana real, no la de las oficinas, no la del expediente o del toca, cuál es la demanda del ciudadano que está ahí en la comunidad, en la ciudad, en un pueblo, en un barrio. Ahí es donde tenemos que escuchar cuáles son los distintos Méxicos y con las metodologías que ya existen para juzgar con visión de derechos humanos, que esto es una condición técnica jurídica obligatoria para todos los juzgadores, ahí es donde debemos de aterrizar la justicia social. Al México profundo para recuperar, perdón, este título del libro de Guillermo Bonfil Bantalla. Phil Batalla. También, claro, otro de los aspectos que llama mucho la atención en las otras entrevistas que hemos realizado a quienes ahora son candidatos y candidatas a algún puesto de elección de este Poder Judicial que se va a renovar, es sobre el tema de la profesionalización. El tema de la profesionalización ha quedado a veces de lado, incluso quienes están como propuestas para integrar la Suprema Corte de Justicia han mencionado que se dejó de lado la profesionalización, que van a hacer esfuerzos también para recuperar la escuela que está dentro del Poder Judicial. Ese es uno de los rubros que podría permitir acercar más la justicia al México profundo. Completamente. Además, quiero decirte que es mi libro favorito, así que eh, aprovechando que lo citaste. Mira, te platico un poco de mi persona. Yo soy en este momento, además de magistrada en funciones, directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz desde hace poco más de 2 años. Aquí generamos una escuela judicial de acceso para
todos los ciudadanos, no solamente para los servidores públicos, sino también para los justiciables, para los defensores, para los estudiantes de derecho con capacitación permanente. Uno de los rubros más importantes, que además yo te lo comparto de modo personal como académica, investigadora que soy, la mejor manera de combatir las malas prácticas y de eficientar los procesos es capacitando y profesionalizando a todas las personas. Y para esto debemos de tener nuevamente canales correctos de capacitación, canales gratuitos de capacitación y también personal altamente capacitado que pueda a su vez compartir sus experiencias, compartir su conocimiento, pero siempre cuidando que se entienda, que se aplique y que se pueda evaluar, porque capacitación y profesionalización sin evaluación no va a generar ninguna ruta. Esto último que menciona es interesante porque en otras investigaciones que hemos realizado en la revista Contralínea, hemos visto cómo a partir de distintos financiamientos que tiene el gobierno de Estados Unidos, han hecho una gran cantidad de reformas judiciales, reformas al sector justicia en México desde el 2004 hasta la fecha. Son distintos programas que han financiado y en estos programas también, como en otras partes de América Latina, han tenido como objetivo la preparación de jueces, la preparación de magistrados, la preparación también de quienes son titulares de las distintas fiscalías de los estados. Preguntarle en este último rubro, ¿le ha tocado alguna experiencia cercana con el tema de este tipo de preparación de miembros del Poder Judicial en su experiencia laboral que tengan esta área, sobre todo enfocada a partir de lo que ha financiado Estados Unidos? ¿Cuál ha sido su perspectiva si es que lo tiene? Existía un programa permanente que ya no está vigente, que era capacitación en materia de derechos humanos cuando estaba este Plan Mérida y que se daba formación a no solamente juzgadores, sino también integrantes de fiscalía y demás en materia de derechos humanos. Me parece que cualquier tipo de formación es importante, pero la capacitación que debemos de llevar a cabo debe de salir también de los poderes judiciales. Justo como regresamos al inicio, no es lo mismo la justicia en una comunidad de Quintana Roo que un juzgado que se encuentra en Santa Fe, que un juzgado que está en San Pedro Garza, otro juzgado que está en Tijuana con un dinamismo binacional o un juzgado que está en la Sierra de Guerrero. Debemos de capacitar desde esa visión y no un tema meramente teórico, sino también para construir justicia social debemos de generar esta visión real de lo que está sucediendo en México. ¿Tienen la capacidad, por ejemplo, las fiscalías o este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, tendría la capacidad de establecer acuerdos, pongámoslo así, bilaterales con otros países o la posibilidad de establecer acuerdos también con otro tipo de instituciones internacionales? ¿Eso podría beneficiar también para mejorar la justicia en México? Yo creo que la cooperación entre instituciones, esto es muy importante y yo aquí quiero hacer alusión a algo. Esto incluye los tres poderes, ¿eh? Un tema de mismo proyecto de nación, de trabajo coordinado con el respeto institucional prudente y correcto, siempre va a generar mejores resultados a nuestro país. Definitivamente el Tribunal de Disciplina Judicial no se encargará de la capacitación. Esto es otra de las diferencias de este consejo que tenía a su cargo la Escuela de Formación Judicial. Y habrá un órgano especializado que se llama órgano de administración, que ellos se encargarán de este tema de adscripciones de personal, manejo de recursos humanos, capacitación, etcétera. Y yo le apuesto a que este rubro de capacitación y profesionalización sea uno de los temas de mayor trascendencia en este nuevo Poder Judicial. Cerrando esta entrevista, doctora Denise, algo que crea importante que la audiencia de Contralínea y el pueblo de México sepa de usted, de esta candidatura.
Bueno, yo quiero platicarles brevemente en 20 segundos quién soy. Como ya platiqué, esa es mi formación curricular, pero soy una abogada veracruzana, soy madre, soy académica, soy investigadora, me he especializado en temas de derechos humanos y ahora en temas de combate a la corrupción, particularmente en el Poder Judicial de la Federación. Quiero ponerme a su disposición como mexicana amante de mi patria para construir juntos, por primera vez en la historia de México, un nuevo poder judicial transparente, cercano, abierto a la ciudadanía y con visión clara de derechos humanos. Me refiero a visión clara, a tener el conocimiento real de qué es lo que sucede y aterrizar un sistema de justicia que se perciba realmente como justo. Yo los quiero invitar a participar a todas y todos los mexicanos como personas brillantes, comprometidas y orgullosas de nuestra nación. El 1 de junio salgamos a votar por quienes integraremos los poderes judiciales federales y locales de México. Y juntos, ciudadanos, construyamos un nuevo poder judicial con estas características que tanto necesitamos. Y sobre todo, los invito a votar por una servidora. Estudien un poco más de quién soy. Si les parece que la visión de justicia es la clara y la correcta, sobre todo con bases éticas, voten en la boleta color turquesa que se las entregarán a todos los votantes en todo el país. Boleta color turquesa, escribiendo el número 18 en el primer recuadro izquierdo. Pues ahí está también esta invitación que nos hace el día de hoy para la elección. Sobre todo también es importante que la audiencia y el pueblo de México salga a votar en esta elección al Poder Judicial. Doctora Denise, le agradecemos por el tiempo, por las reflexiones y también para que la audiencia conozca más de su perfil. Y esperamos también seguir contando con usted ya después de que pase la veda electoral y podamos seguir reflexionando sobre el tema de la justicia social y, en términos generales, la justicia en México. Será un placer seguir platicando con ustedes y construyendo entre todos, ustedes dando voz de muchas de las personas que no llegamos a tantos ciudadanos y que solo así podemos conectarnos entre nosotros y generar un México más justo y más consciente. Claro que sí, le agradecemos y le deseamos un excelente día. Muchas gracias, igualmente.